Que comencemos a grabar y volvemos a hacer una breve presentación rápida. Bien. Entonces lo que nosotros estamos por ver en esta clase... Oh, ¿qué pasa? Nosotros lo que estamos por ver en esta clase, dijimos que íbamos a ver los supuestos que se deben cumplir para que la diferencia sea válida y los procedimientos, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de un modelo lineal aditivo, ¿sí? El del análisis de la varianza, que tenía la siguiente expresión matemática, donde relacionábamos la variable de respuesta, ¿sí? Que estábamos evaluando en cada una de las unidades experimentales, ¿sí? Estábamos midiendo, no evaluando, midiendo en cada una de las unidades experimentales, con respecto a una media general, el efecto del 10º nivel del factor que estamos evaluando y los residuales de ese modelo, ¿sí? Entonces, este modelo lo que tiene es una porción aleatoria, como yo dije, del principio de hoy, ¿sí? Que esa porción aleatoria conocida como los residuales, ¿sí? Es el término en el que nosotros vamos a hacer hincapié ahora para validar los supuestos de la ANOVA, ¿sí? Entonces, la validación está netamente relacionada con esos errores, ¿sí? Con esa porción aleatoria del modelo. ¿Cómo tienen que ser esos errores? Esos errores tienen que ser independientes, tienen que estar normalmente distribuidos, tienen que tener varianza homogénea entre tratamientos. O sea que yo necesito de alguna manera generar una nueva variable con la cual testear los supuestos de la ANOVA. Y esa nueva variable que yo voy a generar va a estar relacionada con los residuales. Preste atención a eso porque nosotros siempre le preguntamos eso y la mayoría nunca responde bien. Así que sobre la porción aleatoria del modelo que constituyen los residuales, es sobre los cuales vamos a generar una nueva variable aleatoria con la cual testear tres supuestos muy importantes. El primer supuesto es correspondiente a lo que es la independencia de esos errores. El segundo supuesto es lo que se hace referencia a su distribución, que tiene que estar normalmente distribuido, y el tercero es con respecto a las varianzas homogéneas de los tratamientos, ¿sí? Ahora bien, existe un orden de importancia en estos tres tipos de supuestos, ¿sí? Acá no están ordenados de la manera más llamativa. En la independencia es el supuesto más importante de todos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Después le siguen las varianzas homogéneas y después le sigue la distribución de esos errores, de esos residuales, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando un experimento no ha sido aleatorizado de una manera correcta o no existe aleatorización? No se puede cumplir el supuesto de independencia, porque es decir que yo tengo de alguna manera algunas fuentes de variación exógena que me están generando dependencia, covariación o correlación en esos errores. Vamos a ver qué significa eso. O sea que lo que yo debería primeramente testear y asegurarme es que los errores sean independientes. Por el otro lado, el supuesto que sigue en orden de importancia es el de las varianzas homogéneas entre los tratamientos, que eso es lo que debería ser, digamos, para poder comparar lo mismo. Y por último, que esos residuos sigan una distribución normal, porque nosotros lo que vimos en la clase de análisis de la varianza era que cuando tomamos muestras de esos tratamientos venían de poblaciones que tenían distribuciones normales, ¿sí? Entonces, el ANOVA es muy robusto a la detección de violaciones a estos supuestos, sin embargo, se tienen que cumplir para que las inferencias sean válidas. Las residuales, ¿qué son los residuales? Bueno, los residuales son la diferencia entre los valores observados de la variable de respuesta y los respectivos valores predichos por el modelo, ¿sí? O sea que yo de la fórmula anterior, vamos a poner aquí una pluma, yo de la fórmula anterior del modelo lo que tenía era y sub ij es igual a una media general más el efecto del 10º nivel del factor evaluado más los residuales. Entonces ahora yo estoy con esta parte del modelo, ¿sí? Yo tengo que generar estos valores, ¿sí? ¿Cómo genero estos valores? Y bueno, definitivamente despejando estas fórmulas, ¿sí? Entonces, como dice acá,
la definición es el valor observado, ¿sí?, de la variable de respuesta, o sea que sería esto, menos los valores predichos del modelo, ¿sí? Entonces, mis residuales van a tener la siguiente forma. Va a ser cada uno de los valores de la variable de respuesta observado menos los valores predichos del modelo. Esos valores predichos del modelo corresponden generalmente al efecto del 10º nivel del factor. Entonces yo con esta diferencia ya estoy teniendo mi nueva variable aleatoria sobre los cuales yo tengo que decir que estos errores son independientes, tienen varianzas homogéneas y a la misma vez están normalmente distribuidos, pero sobre esto lo voy a sacar. ¿Por qué no consideré el valor de mu acá? Porque este es un valor fijo y un valor promedio, ¿sí? O sea que yo, para determinar los residuales, lo que necesito es la siguiente fórmula. Cada valor observado de la variable de respuesta menos el valor predicho del 10º nivel del factor. Que esto, sencillamente, lo que es la media de cada tratamiento. ¿Sí? El tratamiento 1, la media del tratamiento 2, la media del tratamiento 3. ¿Qué es lo que predeciría el modelo? Digo, ¿sí? Entonces, como les decía recién, en orden de importancia para esos residuales, tenemos independencia de los errores experimentales, que era lo más importante. Yo, para asegurarme de alguna manera que esos errores sean aleatorios, ¿sí?, lo que tengo que hacer es un procedimiento que se conoce como aleatorización. Ese procedimiento está relacionado con un principio básico de diseño experimental, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me decía ese procedimiento? Que yo, mediante una regla probabilística, debía asignar los tratamientos al azar a las unidades experimentales, de manera de que si existen factores exógenos que estarían actuando en las unidades experimentales, se cancelen por efecto del azar, ¿sí?, que se distribuyan al azar. Eso me lo asegura la aleatorización. Ya la semana que viene vamos a ver cómo se generan las aleatorizaciones para cada uno de los experimentos, es decir, cómo se van a arreglar las unidades experimentales. Y otra manera que yo puedo asegurarme de que haya independencia de los errores es que las repeticiones de los distintos tratamientos permanezcan independientes durante la ejecución del experimento. Eso nosotros lo habíamos visto en la clase número 1, como las técnicas o procedimientos que se conocen como control local, ¿sí? Eso lo tienen que repasar de la primera unidad, ¿sí? Bien, el que seguía en importancia, dijimos recién, es que las varianzas homogéneas entre los tratamientos. Que lo que dice sencillamente que, a pesar de que las subpoblaciones difieran en su media, deben tener la misma varianza para poder ser comparadas. Ya vamos a ver bien eso. Y la distribución normal de la variable de respuesta, o de los residuos, digamos, en realidad, es, suponemos la normalidad, porque conocemos la distribución de probabilidad del coeficiente F y podemos utilizar para cuantificar la incertidumbre de nuestras conclusiones. La prueba del coeficiente F era el que utilizábamos para hacer el análisis de la varianza, y eso estaba basado en distribuciones normales, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que tenemos, digamos? Tenemos métodos de diagnóstico que lo podemos agrupar, como todas las clasificaciones que venimos haciendo, en un gran grupo que se conoce como procedimientos formales. Esos procedimientos formales lo que implican es el uso de pruebas estadísticas que justifican las herramientas estadísticas, y por el otro lado tenemos lo que se conoce como procedimientos informales, que se realizan por medio de la visualización de los gráficos de residuales. Ahora vamos a ver cada uno de estos. En el caso de los procedimientos informales, que son más que nada métodos gráficos para detectar la violación de los supuestos, en el caso de la normalidad lo que vamos a hacer es lo que se conoce como gráficos de QQ-plot, que son gráficos de cuartiles, ¿sí?, de la distribución de los residuos con respecto a una distribución normal. Ya vamos a ver cómo se hace eso. En el caso de la homogeneidad de varianza o homoselasticidad, lo que podemos hacer es un gráfico de los residuales versus los predichos para ver si hay alguna tendencia
¿sí? Cuando pasamos de un tratamiento a otro. En el caso de la independencia, cómo podemos mirar esto es a través de residuales versus variables de respuesta. ¿Qué quiere decir? En cada uno de estos procedimientos gráficos, yo sí o sí voy a tener que utilizar la nueva variable, y esa variable nosotros la habíamos definido como los residuales. Esos residuales era el valor de cada una de las variables, o sea, los valores de la variable de respuesta menos el valor predicho por el modelo, ¿sí? O sea que para hacer cada uno de estos, yo necesito sí o sí generar de nuevo esta variable. Efectivamente, el Infostat, cuando se lo solicito, automáticamente me calcula los residuales de un modelo de análisis de la varianza, y nosotros mediante algunos gráficos podemos mirar estas tres cuestiones. El gráfico de QQProt lo tiene incluido, pero a estos gráficos residuales versus predicho y residuales versus la variable de respuesta, la podemos generar de una manera muy sencilla. Eso lo van a ver bien a la tarde. Bien. En el caso de los procedimientos formales, donde utilizamos herramientas estadísticas, vamos a hablar de dos pruebitas. Sencillamente, una de las pruebas que se conoce como normalidad, ¿sí? Para testear la normalidad, perdón, se conoce como la prueba de Shapiro-Wilks, ¿sí? Que es casi como un chi cuadrado, y ustedes ya vieron algo de chi cuadrado, que tiene un valor que se conoce como Wilks, ¿sí? Y después, en el caso de la homogeneidad de varianza, lo que vamos a ver va a ser la prueba sobre los residuales absolutos del modelo, que se conoce como prueba LDN. Que esto sencillamente es un análisis de la varianza como ustedes ya lo hicieron, pero utilizando la nueva variable que serían los residuales absolutos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué en este tipo de pruebas se utilizan residuales absolutos y no residuales comunes. O sea que nosotros vamos a tener que los residuales comunes u ordinarios, como lo llaman algunos de los libros, van a ser los valores de la variable de respuesta menos los valores predichos por el modelo, mientras, esto le vamos a llamar residuo común, mientras que los residuales absolutos lo que se hacen es calcular sobre el módulo de un valor, ¿sí? Y el módulo de un valor ustedes lo vieron en Matemática 2 como esta formulita, no sé si se acuerdan. IJ menos lo predicho por el modelo, pero le poníamos dos barritas. Y ustedes, si se acuerdan de Matemática 2, cómo se resolvía el módulo de un valor, repasen eso para ver el tema del residual absoluto. Pero la idea básicamente es la diferencia entre, para estas pruebas analíticas, en la utilización de qué insumo de residuo, ¿sí? En el caso de lo que es la prueba de Shapiro-Wilks, vamos a utilizar los residuos comunes. En el caso de la prueba del LDN, vamos a realizar los residuos absolutos. Y ya vamos a ver por qué. Bien, en el caso de la independencia, nosotros habíamos dicho que el procedimiento informal era graficar los residuales en función de una variable que me esté generando dependencia, ¿sí? Nosotros principalmente lo que estamos tratando de ver en estos gráficos es que no haya ninguna tendencia a aglomeración de valores, ¿sí? Porque nosotros lo que estamos suponiendo es que los valores son independientes o tienen covarianza cero. La estructura de dependencia puede estar asociada a la manera en la cual se recolectaron los datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros cuando estamos conduciendo un experimento y no estamos tan ávidos en detectar o en medir la variable de respuesta, puede ser que al principio no miremos no miremos muchas diferencias y posteriormente miremos poca diferencia porque ya estuvimos entrenados de alguna manera en detectar esa variabilidad. Generalmente cuando sometemos a un operario a que tome los datos de un experimento y no está familiarizado con la variable de respuesta, puede ser que al principio tenga muchos errores en las mediciones. Y eso está generando de alguna manera una independencia que no está generando independencia, sino está generando una covariación. Otra manera en la que nosotros podemos llegar a mirar una falta de independencia es cuando existen efectos de deriva entre las parcelas, ¿sí? Por ejemplo, estamos haciendo aplicaciones, ya sea tanto de fertilizantes como de productos agroquímicos para controlar plagas, y vemos que existe una deriva de una unidad experimental hacia la otra.
En ese caso también podría haber falta de independencia, ¿sí? Porque los tratamientos no han sido netamente aplicados a cada una de las unidades experimentales. O no se ha cuidado ese efecto, digamos. Ahora nosotros lo que vamos a ver en este caso, cuándo se cumple y cuándo no se cumple groseramente ese supuesto para tener más o menos una idea gráfica. En este caso lo que nosotros tenemos es los residuos, ¿sí? O sea, esa nueva variable de respuesta generada, ¿sí? Para testear los supuestos, o sea, cada valor de la variable, ¿sí? Menos los valores predichos del modelo. Yo voy a tener estos valorcitos de acá se encuentran aquí. ¿Alguno de ustedes les llama la atención de por qué hay valores positivos y negativos en esa nueva variable? Sí, profe. ¿Por qué hay valores positivos y por qué hay valores negativos en los residuos? O sea, eso me llamaba la atención porque siempre lo veía desde el otro lado, digamos. Claro, lo que pasa es que algunos residuos pueden ser positivos, ¿sí? O sea, pueden estar por encima del cero, y otros valores pueden ser negativos, ¿sí? Entonces pueden estar por debajo del cero, ¿sí? Puede ser que este valor de la variable de respuesta sea más chico que la media del tratamiento, o a la inversa, este valor de la variable de respuesta sea más grande que el tratamiento y está para el lado positivo. Entonces los residuos, de alguna manera, me están generando la desviación de eso. Entonces hay algunos valores que van a ser positivos y otros valores que van a ser negativos. Sí o sí, no puedo tener todos valores positivos. No sé si se entiende. Entonces, Sí, ¿qué es lo que profe. yo hago? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Gracias. Lo que yo hago es graficar a esos residuos que yo calculé en función de una variable de respuesta y en el cero lo que trazo es donde está el punto cero, ¿sí? Y donde yo voy a tener valores hacia arriba y valores hacia abajo. Lo que yo tengo que observar más o menos en esta gráfica es cómo es la dispersión de estos puntos alrededor de los diferentes valores de la variable de respuesta. Acá lo que se puede observar a grandes rasgos es que efectivamente estos puntos no siguen ninguna tendencia, sino que siguen valores positivos y valores negativos al azar. Entonces, efectivamente, lo que yo tengo es que esos errores están distribuidos de manera azarosa, porque tengo valores hacia arriba y valores hacia abajo. Una cuestión alternativa sería que ocurra esto, que era lo que yo le explicaba cuando digamos, de alguna manera, el observador se va entrenando un poco con lo que es la medición de las unidades, y lo que se ve acá es que hay una tendencia. Por ejemplo, a valores bajos de la variable de respuesta, yo tengo valores siempre positivos, y a valores altos de la variable de respuesta tengo valores negativos. Esto me estaría diciendo de alguna manera de que hay una relación entre todos estos puntos, al menos lineal, que yo podría trazar, ¿sí? Siempre estoy observando valores positivos en un lugar y cuando paso a valores más altos de mi variable estoy mirando valores negativos. Esto efectivamente es una falta de independencia, ¿sí? ¿Cómo vemos la homogeneidad de varianza en estos gráficos? Para eso se hace un gráfico de residuales, pero ya no sobre la variable de respuesta. En estos casos lo que se hace es sobre los predichos, o sea que yo lo que obtendría en el modelo sería graficado mis residuales, ¿sí? Versus, que son estos, como ustedes ven tienen valores negativos y valores positivos, versus el predicho, que el predicho nosotros habíamos dicho que era la media respectiva de cada uno de los tratamientos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que trata de hacer sencillamente? Es determinar si cuando yo paso de un tratamiento a otro, el efecto de los residuales cambia drásticamente. O sea que yo acá tendría las medias por cada uno de los tratamientos, ¿no? Por ejemplo, acá tendría una media 1, una media 2, una media 3, que serían los predichos. Que eso surgía de esta diferencia, ¿de acuerdo? Menos los alfa de I. O sea, lo que yo estoy graficando en el eje X son estos, las medias de los tratamientos, ¿sí? Cada una de las medias del tratamiento va a tener un efecto. Entonces, ¿cómo se ve esto más o menos, digamos? Esto se observa de la siguiente manera.
Estos residuales de alguna manera también deberían estar distribuidos tanto arriba y abajo a medida que yo voy pasando entre todos los tratamientos. Acá lo que se observa definitivamente es que cuando yo tengo un tratamiento con una media determinada como 1, yo veo que los residuales son bastante chiquitos, digamos. Pero cuando paso a un tratamiento donde la media sí es mucho más grande, los residuales se dispersan mucho más. Entonces, de alguna manera, lo que yo estoy viendo es que los residuales están cambiando a medida que voy pasando de un tratamiento a otro. Entonces, de alguna manera, la variabilidad que yo tengo aproximadamente en este tratamiento no es la misma variabilidad que tengo en este tratamiento. Entonces, de alguna manera, estoy comparando cosas que no tienen varianzas homogéneas. La idea contraria a eso sería esto, donde yo puedo mirar que hay una distribución más o menos homogénea entre todos los tratamientos y lo que yo estoy comparando aquí es más o menos parecido a lo que estoy comparando aquí. Esa es la idea. Se la detecta de esa manera, digamos. Obviamente que esto es muy cualitativo, no tiene una información numérica, ¿sí? Sino es más o menos mirar cómo son esas tendencias. Como veíamos en el gráfico pasado, era mirar si había una tendencia cuando pasábamos a lo largo de la variable de respuesta, a ver si había alguna relación entre los residuos, la parte positiva y negativa, y en este caso, nosotros lo que queremos mirar es si a medida que vamos pasando entre los tratamientos, vamos viendo que esos residuos van cambiando considerablemente, digamos. Entonces me está diciendo que, mira, acá no la homogeneidad entre los tratamientos no hay homogeneidad de varianza entre los tratamientos. Entonces, efectivamente, puede ser que uno detecte diferencias significativas, pero es porque las varianzas también son distintas, digamos. Entonces, la idea es que nosotros tengamos de alguna manera que esas varianzas sean iguales entre los tratamientos. Ustedes miran este ejemplo sencillo, donde ustedes tienen acá los residuales, este es un ejemplo de otro programa, pero las observaciones de A corresponden a un tratamiento, las observaciones de B corresponden a otro tratamiento, y dice, ustedes fíjense en cuando van pasando de los predichos, cuando van pasando por los predichos, cómo se va haciendo esta forma de cono, lo que quiere decir que de alguna manera la variabilidad que yo tengo acá es completamente diferente a la variabilidad que tengo acá. Entonces las diferencias sí van a ser significativas, pero estoy comparando cosas que son distintas. Una alternativa, donde sí se estaría cumpliendo el supuesto de homogeneidad de varianza, es que yo mire una distribución más o menos uniforme de los residuos a lo largo de cada uno de los tratamientos. ¿Eso qué quiere decir uniforme? Que más o menos estén representados arriba y abajo los residuales, digamos. Ahora la pregunta, ustedes acá, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, ¿qué estarían diciendo? ¿Que se cumple o no se cumple el supuesto? Mirando los residuales de nuevo, pero acá tenemos graficado los residuales. Vean cómo es la distribución de los puntos cuando tenemos un determinado tratamiento y cuando tenemos otros tratamientos. ¿Se observa alguna forma o alguna tendencia al aumento de la variabilidad de esos residuales cuando pasamos de un tratamiento a otro tratamiento? Sí, profe. Efectivamente, se observa. Si yo acá trazaría una lineal del cuartil 95, por ejemplo, y otro acá, de alguna manera yo lo que estoy mirando, digamos que a valores predichos altos, los residuales también son altos, digamos. Mientras que a valores predichos bajos, los residuales son chicos. Entonces, efectivamente, en este modelo lo que yo tengo es que no hay homogeneidad de varianza. En cambio, en esto, ¿qué podría decir? ¿Que se cumple o no se cumple? Sí se cumple porque a medida que varían los valores predichos, también varían los residuales. Perfecto, excelente, muy bien. Y varían de la misma magnitud, tengo valores tanto arriba como tengo valores abajo y tengo una distribución más o menos azarosa, no tengo ninguna tendencia. Perfecto, muy bien. Ahora vamos al supuesto de normalidad. En el supuesto de normalidad, nosotros lo que tenemos que hacer es un gráfico de QQ-plot. Esos gráficos de QQ-plot se realizan
entre una variable nueva que serían los residuos y otra variable que serían los cuantiles de una distribución normal. Y se grafican en ese gráfico que se conoce como QQ-plot, porque son gráficos de los cuartiles, digamos, ¿sí? Entonces yo acá tengo los cuantiles, en este gráfico, lo que voy a tener en el eje de la Y, voy a tener los cuartiles observados de los residuos, obviamente. Y a eso lo voy a contrastar versus los cuantiles de una distribución normal. Lo que quiero saber es si estos cuantiles de los residuos se alinean alrededor de una línea recta de 45 grados, donde esa línea recta me dice que hay una distribución normal. En este de los casos, en este caso, lo que nosotros estamos mirando es que para los residuales más chicos como para los residuales más grandes, vemos una desviación con respecto a los cuantiles de una normal. ¿Sí? Por lo tanto, esto lo que nos haría dudar es si efectivamente hay normalidad o no. Una cuestión opuesta a esto, donde sí se cumpliría el supuesto, es que estos valores estén netamente asociados con esta recta y no se observen estas desviaciones tan groseras. Digamos. Esa es la manera más fácil de testear este supuesto. Como les dije, los residuales observados, los cuantiles residuales observados versus los cuantiles de una distribución normal. Si los valores se alinean dentro de la recta esta y no se observan desviaciones tanto en la parte basal como apical, decimos que los cuantiles de una distribución normal se ajustarían, o los residuales, los cuantiles de los residuales se ajustan a una distribución normal. Ahora, ustedes viendo, digamos, este valor, este gráfico real, digamos, como ustedes ven, este gráfico yo lo generé con Infostat. Acá lo que tengo en mi eje Y, que es los cuantiles observados, pero del residuo de la variable que yo evalué en función de los cuantiles de una normalidad. Acá tengo la recta generada, ¿sí? Y acá tengo la cantidad de observaciones que tengo, ¿sí? En mi experimento, y me dice el coeficiente de correlación que hay, ¿sí? Ahora, la pregunta, ¿ustedes qué sospecharían? ¿Que se cumple o no el supuesto de normalidad de acuerdo a este gráfico? No, profe, porque en el ápice de la recta varían mucho los valores. Está variando bastante, se aleja mucho de lo que estaría prediciendo esta relación 1-1. Perfecto. Y en este caso, ¿qué dirían? ¿Que sí o que no? Que sí, profe. Exactamente. Acá se diría que sí, porque están bastante alineados con respecto a esta recta. En este caso, No. ahí no, perfectamente, porque las desviaciones las estamos observando aquí y aquí, que en realidad lo que está haciendo es, esa parte sería en las colas de la distribución, lo que haría que esté asesgada de alguna manera, ¿sí? Sesgada, pero no asesgada. Bien, ahora vayamos a las pruebas analíticas, porque los procedimientos informales de diagnóstico por medio de los gráficos se basan en eso, en mirar cuáles serían las tendencias que hay en los residuales, ¿sí? Tanto en la independencia con la variable de respuesta, en los predichos con la homogeneidad de varianza y en el caso de la normalidad con respecto a un gráfico QQ-plot. Ustedes van a generar todo esto hoy más tarde en el práctico de los supuestos. Vamos con la prueba de Shapiro-Wilk. Sencillamente la prueba de Shapiro-Wilk, que está en un módulo del Infostat, ya lo van a ver. En esta prueba lo que se hace es, se plantean un conjunto de hipótesis. Una prueba no paramétrica del chi cuadrado, ¿sí? O sea, no tiene un parámetro. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente. Tiene un juego de hipótesis donde dice que la hipótesis nula es que los residuos siguen una distribución normal. Acuérdense, los residuos de la variable de respuesta siempre. Y una hipótesis alternativa donde dice los residuos no siguen una distribución normal. No vamos a ver la prueba analítica en sí de cómo la hace, digamos. Lo interesante es que ustedes puedan mirar la salida de Infostat y a través de ella puedan decidir si rechazan o no la hipótesis nula y si violan o no el supuesto, digamos, ¿sí? Para eso, yo la hice a la prueba y acá les comparto en esta presentación lo que es la salida de la prueba esa. Como dicen, ustedes van a ver acá, dice Shapiro-Wilk modificado, que se conoce como prueba de banda de ajuste.
Como ustedes pueden ver acá al principio, lo que tienen es el residuo del rendimiento, ¿sí? El residuo del rendimiento es la nueva variable que yo no lo hago sobre el rendimiento, lo hago sobre los residuos del rendimiento. Tengan presente eso. Para la cantidad de valores que yo tenía, que eran 30, o sea que tenía, me acuerdo que era un experimento donde había 3 tratamientos, cada uno con 10 parcelas, donde se probaban 3 fertilizantes, ¿sí? Lo que genera, digamos, esta prueba es dar un valor de media, de desviación estándar, y acá está el famoso estadístico de Wills, que se llama, que no vamos a ver cómo es la fórmula, porque no tiene sentido, y hace una prueba unilateral, ¿sí? Y me da un valor un p-valor, digamos, ¿sí? Ese p-valor es con el cual yo tengo que juzgar si rechazo o no la hipótesis nula. Entonces, ustedes esto ya tienen que estar bastante entrenados, digamos, porque vieron la hipótesis. Ese valor, ¿qué me estaría diciendo? ¿Que rechazo o no la hipótesis nula? ¿Se acuerdan del p-valor? ¿Vieron algo en la ANOVA la semana pasada? ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error de tipo 1 para una prueba? ¿Alfa igual a cuánto? 0,05. Bien. Esta es la probabilidad de cometer un error de tipo 1. Esta es la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿sí? O sea que yo, en ese caso, con mi p-valor, ¿sí? Si yo rechazo la hipótesis nula, estoy cometiendo un error. Por lo tanto, no debo rechazarla. Este valor es más chico que mi probabilidad de alfa. Entonces, yo debería rechazar la hipótesis nula. Perdón, yo debería rechazar la hipótesis nula. Porque si no, estaría cometiendo un error de tipo 1. Si yo rechazo la hipótesis nula, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que esto es falso, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que los residuos no siguen una distribución normal. Acuérdense cómo se contrastaba el valor del p-valor de una salida de IFOSTAT con respecto a la probabilidad de error de tipo 1, ¿sí? Entonces, yo cuando iba un poco más atrás, ¿qué dije? Alguien dijo, no me acuerdo, dijo, sí, acá efectivamente se observa una desviación. Eso parecería que gráficamente no sigue una distribución normal o residuales. Cuando voy a mirar la prueba analítica de Shapiro-Wilk ahora, tengo evidencia suficiente porque tengo un valor de probabilidad para rechazar la hipótesis nula. Y si yo rechazo la hipótesis nula, tengo que quedarme con la alternativa. ¿Y qué me dice la alternativa? Los residuos no siguen una distribución normal. O sea que acá ya tengo un problema de violación del supuesto. Ahora veamos sencillamente qué es lo que pasa. Ahora, para que ustedes ya entiendan más o menos de dónde salen esos residuales. Ustedes acá tienen los valores que se han tabulado para ese experimento de lo que son las fertilizaciones en las 10 parcelas, ¿sí? Por lo tanto, tienen acá, son 3 variedades. No eran fertilizantes, son variedades, ¿sí? Tengo la variedad 1, está acá, tengo la variedad 2 y tengo la variedad 3. Cada una de estas variedades yo la evalué en 10 unidades, en 10 réplicas, ¿sí? O sea que tengo 10 réplicas para el primer tratamiento, 10 réplicas para el segundo tratamiento y 10 réplicas para el tercer tratamiento. En total, ¿qué cantidad de datos tengo? 30. Por eso tengo 30 parcelas, ¿sí? Y estos son los valores de rendimiento que yo saqué, ¿sí? Entonces, ¿cómo genero yo los residuos? ¿Sí? Los residuos los voy a generar de cada valor de mi variable, como decíamos, ¿sí? De cada valor de mi variable, menos los predichos del modelo. ¿Qué son los predichos del modelo? Nosotros habíamos dicho que eran la media de cada uno de los tratamientos. Bueno, acá yo tengo que calcular el predicho. El predicho es la media de estas 10 repeticiones, ¿sí? Me da este valor de 5,45, ¿sí? Y el residuo entonces va a ser cada uno de estos valores, 6,27 menos el predicho, ¿sí? Entonces yo acá lo que voy a tener va a ser el residuo calculado, que va a ser 6,27 menos 0,82, tengo el residuo. Con esta nueva variable, con todos estos valorcitos de la nueva variable, por eso que ustedes ven valores positivos y negativos,
porque va a haber valores que sean por encima de la media y valores por debajo de la media, yo voy a testear los supuestos de la ANOVA. Esto yo lo hice de la siguiente manera. Estos residuos los calculé manualmente con el Excel, haciendo cada uno de los valores menos el predicho, y esto es la salida del Infostat. Lo que hice fue tratar de contrastar si lo que yo estaba pensando era lo que el programa estaba haciendo, ¿sí? Y me dio los mismos valores. Entonces, la idea de entender en esta cuestión es de dónde salen esos valores residuales. Y cada valor de la variable de respuesta que yo tengo, ¿sí?, para mi tratamiento y unidad experimental, menos el predicho del modelo, ¿sí? El predicho del modelo es la media de cada uno del tratamiento. Como ustedes ven acá, la media es la misma para todo el tratamiento, que sería el tratamiento 1, todos tienen la misma media. Acá tiene todo la misma media. Acá tiene todo la misma media, ¿sí? Entonces ahora lo que yo tengo que hacer con estos residuos es evaluar si efectivamente tengo independencia, tengo homogeneidad de varianza y tengo normalidad, ¿sí? Entonces de ahí es donde sale esta nueva variable de respuesta para el testeo. Ahora bien, ¿qué pasa con la prueba de Levene? ¿Por qué está basada en los residuos absolutos? Si yo utilizaría los residuos comunes, ¿qué es lo que pasaría en las sumatorias? Si yo utilizo los residuos comunes, como yo voy a tener valores tanto para arriba como para abajo, esos residuos se van a hacer cero. Entonces no puedo hacer una prueba de la varianza con valores cero. Por lo tanto, se utiliza el valor de los residuos absolutos, particularmente para esta prueba de Levene. Estos residuos absolutos ustedes no lo van a calcular, solamente lo van a hacer con el programa cliqueando una de las opciones, ¿sí?, que se conoce como residuo absoluto. Y lo que hace básicamente la prueba de Levene es sencillamente realizar un análisis de la varianza, ¿sí?, realizar un análisis de la varianza para esos residuos absolutos de la variable de respuesta, o sea, utilizando esta columna de aquí, particionada por el efecto del tratamiento. ¿Cómo son las hipótesis que plantea la prueba de Levene? La prueba de Levene dice lo siguiente: como tiene un parámetro ya que es la varianza, acá siempre pongan puntos, que dicen que la varianza del tratamiento 1 es igual a la varianza del tratamiento 2, es igual a la varianza del tratamiento 3, es igual a la varianza del tratamiento 4, y así sucesivamente, versus una hipótesis alternativa donde dice que no, que la varianza de 1 es diferente de la varianza de 2, es diferente de la varianza de 3, y es diferente de la varianza de 4, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, sobre estas dos hipótesis que está planteando la prueba, va a ser un análisis, ¿sí?, un análisis de la varianza, y va a juzgar de acuerdo a un valor P, ¿sí?, o si rechaza o no la hipótesis nula. En este caso, ¿qué es lo que diríamos con este valor de P? Acordándose de que la probabilidad de cometer un error de tipo 1 es alfa igual a 0,05. Rechazo la hipótesis alternativa. Claro, la hipótesis alternativa nunca se rechaza, ¿está bien? O sea, digamos, se entiende lo que quisiste decir. Nunca la única hipótesis que se rechaza, ¿no?, es la hipótesis nula, ¿sí? No Entonces, en ese caso, quiere decir que yo estoy aceptando la hipótesis, no la rechazo a la hipótesis nula. Entiendo lo que quisiste decir, está bien, pero acordate siempre que el rechazo o no rechazo siempre va para la hipótesis nula, no alternativa. Sí. Porque es el estadístico, perfecto. Entonces, si yo no rechazo la hipótesis nula, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la varianza del tratamiento 1 es igual a la varianza del tratamiento 2, es igual a la varianza del tratamiento 3 y es igual a la varianza del tratamiento 4. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que hay homogeneidad de varianza entre tratamiento, y lo que estoy comparando es netamente lo mismo. Bien, o sea, sencillamente, básicamente, lo que vimos en esta clase es estos procedimientos que no resultan ser tan complicados, porque los podemos dividir en esos dos procedimientos, tantos informales, que son un poco más cualitativos y tienen que mirarse en grandes desviaciones, y algo mucho más específico, formal, como serían estos dos tipos de pruebitas que se utilizan para detectar tanto la violación de normalidad como de homogeneidad de varianza. La idea básicamente es que ustedes, cuando se les pregunte, digan sí sobre los residuos.
Nunca se hace un testeo sobre la parte ajustada del modelo, ¿sí? Siempre se hace sobre la parte no ajustada. Y esa parte no ajustada son los residuales, digamos.